Agradecer a mis hermanos de Estados Unidos, ellos tienen 1 o 2 horas de diferencia. Mi hermana de Francia, hay 2 hermanos de Francia, un hermano y una hermana. Mi hermana Nelly, que está por allá mirándonos. También a mis hermanos de los países americanos, me refiero a Ecuador, Perú, encabeza Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina, que están ahí también, ya los he visto. Mis hermanos de Paraguay, mis hermanos de Costa Rica, y mi filial Costa Rica está presente en las transmisiones. También agradezco a mis hermanos de Colombia, mis hermanos también que están ahí desde El Salvador, desde Panamá, están ahí conectados. También quiero agradecer a mis hermanos de la radio Tocache, mis hermanos de Mimpo Tocache, que están transmitiendo ya las prédicas a través de la radio, ¿no? En 1 o 2 horas diario. Yo quiero agradecer a esa familia que ha tomado esa iniciativa. Y mis hermanos Osvaldo, yo quiero videos, voy a transmitirlo acá en todo Tocache, y yo les felicito. Bien, amados hermanos en Cristo Jesús, damos gracias al Eterno Todopoderoso. A Él sea la honra y la gloria en esta noche, y con su venia y su permiso estaremos dando inicio. Para mis hermanos que preguntan, hermanos, ¿ustedes quién son? Nosotros somos miembros de la Asociación Evangélica de la Misión Radical del Nuevo Pacto Universal, quien tenemos como nuestro misionero general al señor Ezequiel Jonás Ateucusi Molina, y un solo propósito aquí: predicar y difundir los 10 mandamientos de la sagrada y perfecta ley de Dios, o el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, pongamos en nuestros cuadernos, en nuestras casitas, como título: el juicio de Dios. Como título: el juicio de Dios. Para muchas de las personas que están ahí conectadas en los hogares, quiero hacerles presente que el juicio del Señor tiene que darse para que venga la salvación de las almas y del mundo entero. ¿Cuántos de mis hermanos que son cristianos, que me están escuchando, deben estar diciendo: pero el hermano, ¿por qué predica estas cosas? Esto trae tristeza, yo no quisiera saber esto. Pero quiero decirle a mis hermanos, ¿cómo creemos que será la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué acontecimientos tendrán que darse? Y precisamente la venida del Hijo de Dios, y esto no estamos predicando, no estamos cumpliendo con nuestra labor como evangelistas. Por ejemplo, en aquellos tiempos, le preguntaron sus discípulos, diciéndole: cuando tú vengas, Señor, ¿qué acontecerá? ¿Qué señales habrán de tu venida, Señor? En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 3. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Miren lo que dice el Señor. Y sentándose él, miren en su Biblia, él con tilde, se refiere al Señor. Y luego dice: en el monte, ya ese él está sin tilde, en el monte de las olivas. Se llegaron a él los discípulos, aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Le preguntaron al Señor Jesucristo. Entonces, por eso es menester, bienvenido a mi hijado Orester Lozano y a todos los ahijados, por eso es menester de que el mundo entero tiene esa necesidad de saber bien cómo será el juicio final, cómo será la venida del Hijo de Dios, qué acontecimientos tenían que darse. Precisamente dentro de la doctrina teológica de Cristo nuestro Señor, nos enseña el proceso para que nosotros presenciemos la venida del Hijo de Dios, que es el juicio final. Escuche bien, existe el juicio de Dios y el juicio final. El juicio final no estamos hablando hoy día, estamos hablando del juicio de Dios. Hermano Osvaldo, ¿y cuál es ese juicio de Dios? El juicio de Dios, dice la Escritura,
tiene que venir paulatinamente, de tiempo en tiempo, poco a poco, con el fin de que el hombre tome en cuenta y se arrepienta de sus malos caminos, de su actuar, de todo lo que se viene dando. ¿Para qué? Para que reconozca a Dios como su creador y a su Hijo como su Salvador, para que pueda encontrar esa vida eterna delante del Señor. En aquellos tiempos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13, mire lo que nos dice el Señor. A ver, nuestra hermana Milagros, Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13. Mis hermanos, por favor, copiemos los textos, y aquí en la tecnología, y peguemos en los comentarios. Le voy a pedir, por favor. ¿Por qué? Porque en pandemia pasaba que habían hermanos que venían en el bus. Venían así, venían en el bus viendo la transmisión de la Palabra Sin Fronteras. Y ellos aprendían a través de los textos que ponían en los comentarios. Porque ahí van leyendo. Dice, es verdad lo que dice acá. Entonces por eso es importante. Saludos a tu hermano Filial Calzada también. En cuanto a mis hermanos que están ahí, vamos compartiendo, invitando a los amigos. Si tienen pastores religiosos, invítenlos. Yo quiero con ellos conversar en esta noche, quizás virtualmente. Y quiero que también hagan sus preguntas. Es importante sus preguntas para poder aprender juntos en esta noche. El libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13, nos dice así. Libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 13. Luego miré y oí un águila que volaba en medio del cielo y decía con fuerte voz: ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las trompetas que van a tocar los otros 3 ángeles! Amén. Bendito sea el Señor. Entonces dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay, ay y ay! Ustedes se preguntan, hermano, pero ¿por qué el hermano dice 3 ay? ¿O por qué en la Biblia relata 3 ay? Ay representa o significa dolor. Quiere decir que 3 juicios tienen que darse sobre la humanidad. 3 juicios. Cada ay representaba un juicio que tenía que darse. De los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer juicio, hermano? ¿Cuál ha sido el primer juicio? El primer juicio se da, por ejemplo, con Noé, con el siervo de Dios. Noé predicó por años. Por años vino predicando, 120 años, dice la Escritura, predicó Noé. Pero la gente lo tomaba por loco, de repente por una persona que había perdido el conocimiento. Porque Dios lo toma a Noé y le dice: edifica una arca, porque vendrá un diluvio, que no quedará nadie aquí en la tierra. Entonces para la gente le era algo asombroso. Imagínense que un hombre construye una arca en medio del desierto, donde no había lluvia, no había río. Y todos se reían, se burlaban. Y decían, ¿qué va a ser cierto? ¿Cómo este hombre? Hasta que llegó el día. Y en aquel tiempo ha llovido día y noche. Y ese juicio demoró 40 días. Ha estado las aguas, ha llovido hasta que se ha vuelto todo como un mar. Y murieron muchas personas. ¿Cuántos se salvaron en aquel tiempo? 8 personas. Entre mujeres y varones. 8 personas. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto tiempo predicó Noé? 120 años. Nosotros, ¿cuánto tiempo estamos predicando? Luego de eso Dios se arrepiente, dice: ya no castigaré a la humanidad con el diluvio. Nuevamente comienza a multiplicarse esa generación. Y ya viene el tiempo de Abraham. Y Abraham tiene a su sobrino, que es Lot.
Y nuevamente es enviado Lot a predicar a Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué era Sodoma y Gomorra, hermano Osvaldo? Era un lugar de perdición, donde existía el homosexualismo, el lesbianismo y todo lo aborrecible que usted puede imaginarse. Por eso lo que hoy hay en la tierra no es nuevo, ya existía hace millones de años. Ya estaba eso ahí. Entonces Lot fue a predicar de que aquella gente se arrepienta de esa inmoralidad que estaban caminando, de todo ese desorden. Habían dejado el uso natural de estar con las mujeres para habitar de hombres a hombres y de mujeres a mujeres. Ya existía el homosexualismo, ya existía el lesbianismo, ya existía ese género, tercer género que hoy lo quieren implantar en la humanidad. Ya existía esto. Y precisamente Dios le envió a predicar. Es por eso que cuando habla con Abraham, Dios le pregunta, le dice, Señor, le dice, no destruya, le dice, no, Abraham le dice, suplicándole, no destruyas, Señor, no destruyas todavía esto. Y todavía el Señor le dice, si hubieran 50 justos, no destruiría esa tierra. Señor, ¿y si hay 40? No lo destruiré, Abraham. Señor, ¿y si hay 30? Tampoco lo destruiré. Y si hubiera 20, Señor, tampoco. Y si hubiera 10 justos, Señor, tampoco. Y le quiso decir algo menos, pero ya el Señor se fue. ¿Se da cuenta? Si tan solo hubiera existido 10 justos en ese sitio, en Sodoma y Gomorra, dice el Señor, no lo iba a destruir. No lo iba a destruir. Pero aquellas personas no querían escuchar. No querían escuchar el mandamiento. No querían escuchar la ley de Dios. Querían vivir liberalmente. Querían seguir practicando todo tipo de aberración. Entonces se derrama por orden de Dios a través de sus ángeles. Visitan en aquellos tiempos la tierra y declaran el juicio. Un ángel levanta su mano, quedan ciegos. Otro levanta su mano y cae fuego y azufre. Mire que ha llovido fuego y azufre. Y no solamente ha llovido de arriba, sino también ha salido de las profundidades. Y mucha gente en aquellos tiempos se escondió en las profundidades. ¿Para qué? Porque dijo, si llueve el fuego, me entierro y pasa y me salgo nuevamente. Pero salió desde el fondo el fuego también como un horno. Y entonces murieron muchos enterrados. Con guitarras, con objetos de música, con vasijas de oro y cuántas cosas más. ¿Cuánto tiempo predicó Lot? La Biblia dice que predicó en el segundo juicio. Predicó 80 años. Predica Lot. ¿Y cuántos se salvan? 10 personas aproximadamente. Eso es lo que relata las Escrituras. Y en eso está Abraham también. Entonces, de ese pueblo, solamente 8 personas y 2 predicadores se llegan a salvar, que son 10. Ahora, en este tiempo que ya pasó el primer juicio, ya pasó el segundo juicio, ahora estamos entrando en el tercer juicio. Ese tercer juicio que se está viniendo, que se está preparando, mire lo que dice el Señor. Libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 26 y versículo 27. San Lucas, capítulo 17, versículo 26 y versículo 27. Por favor, tome nota ahí, ponga completo el texto y el contenido, para que mis hermanos lo vayan lecturando. Libro de San Lucas, capítulo 17, versículos 26 y 27. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y todos murieron.
Amén. Bendito sea el Señor. Y como fue en Noé, en los días de él, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice, comían, bebían, los hombres tomaban por mujer, y las mujeres maridos, que se casaban, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y destruyó a todos. Quiere decir que en aquellos tiempos, cuando se derrama el primer juicio, ellos hacían su vida normal, hacían sus fiestas, sus matrimonios, hacían de todo. Por eso que el Señor está diciendo, y como fue en los días de Noé, así también será para con esta tierra. La pregunta es, ¿cuánto nos salvaremos en este tiempo? Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y por qué somos pocos? Porque no permanecemos, porque somos oidores quizás olvidadizos ante las ordenanzas de Dios. Tenemos quizás el querer, mas no efectuamos las ordenanzas de Dios. Asimismo dice el Señor en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 28, 29 y versículo 30. Lo que pasó en ellos, el Señor nos está mostrando como un ejemplo, nos está poniendo a condición de ese ejemplo. Si esto pasó con Noé, así mismo pasará con ustedes. Ahora, lo que pasó con Lot, ¿se repetirá? Leamos lo que dice Lucas, capítulo 17, versículo 28, 29 y versículo 30. Miren lo que dice el Señor. La Biblia que nuestra hermana Milagro nos lectura es versión Dios habla hoy. Dice su Biblia, nuestra hermana Milagros. La que yo leo es una Reina Valera 1906. Libro de San Lucas, capítulo 17, versículos 28. Nos dice, lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Amén. Bendito sea el Señor. Asimismo también como fue en los días de Lot. Ya estamos ahora en Lot. Dice, como fue en ellos. Ellos también, dice el Señor, también comían, bebían, compraban, lo vendían, plantaban, edificaban casas, edificios. Mas el día que Lot salió de Sodoma, dice, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Versículo 30. Como esto será, y tiene una tilde en la A, quiere decir palabra futuro. Y como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. ¿Se da cuenta? Quiere decir que tanto el primer juicio de Noé como el segundo juicio de Lot nos queda como una referencia de lo que puede ser este tercer juicio que se viene, que ya está dado. Para muchos de mis hermanos que no conocen, mis hermanos nuevos especialmente, el juicio de Dios se tiene que dar paulatinamente, quiere decir poco a poco. Si usted hace un autoanálisis de la situación en la que vivimos en este tiempo, en un año 2024, en comparación a los años atrás, 40, 50, 60, vemos que cada vez los ríos, ¿cómo están los ríos? Un poco cada vez más secos. El sol, un poco quema más, hermano Osvaldo. El frío, no, un poco está más intenso. Las enfermedades han aumentado, hermano Osvaldo. Entonces, esto es proceso de que estamos caminando ya en el juicio de Dios, que el juicio ya empezó, pero ha sido poco a poco. Y ante eso es nuestro deber manifestarle, para que el mundo entero crea de que hay un Dios y que hay un día en que seremos juzgados, vivos y muertos. Es por eso que en la Biblia dice en Oseas, capítulo 4, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. En el libro de Oseas,
capítulo 4, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dios va a juzgar la causa del hombre. Y también vamos a tratar de hablar un poco, ¿cómo me justificaré entonces, hermano Osvaldo? Porque este juicio viene porque viene. No va a haber quien lo detenga. Nos han predicado, nos han engañado por tiempo diciendo, hermano, Jesucristo viene pronto. Pero la pregunta es, ya hemos visto en Mateo 24:3, dijo al inicio, los discípulos mismos le preguntaron, Señor, pero ¿qué señales hay de tu venida? ¿Qué acontecimientos? Y esto es lo que estamos obviando nosotros de predicar. Los acontecimientos que se darán. Y muchos de los que desconocen perecerán. Porque no fueron avisados. Porque no fueron instruidos en el juicio del Señor. Adelante, hermana Milagros. Libro de Oseas, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Israelitas, escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país, porque aquí ya no hay gente leal entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Abundan, en cambio, el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia, y se comete homicidio tras homicidio. Por eso, el país está de luto. Se quedan sin fuerzas los que viven en él, y con los animales salvajes y las aves mueren también los peces del mar. Amén. Bendito sea el Señor. Yo oí palabra de Jehová. Para mis hermanos de la comunidad hebrea, yo oí palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra. Quiere decir que entre Dios y los moradores, entre nosotros, hay un pleito. Pero ¿qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que el hombre se está altercando ante Dios, ante su creador, ante el alfarero. No quiere llevar sus caminos, sus ordenanzas. ¿Y sabe por qué es la Biblia? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios lo que reclama es de que el hombre conozca esa verdad. Y esa verdad está delante de vuestros ojos. Está esta verdad delante de vuestros ojos. Y dice más adelante el Señor, ni conocimiento de Dios en la tierra. Hoy en día, si preguntamos, hermanos, ¿cómo se llama Dios? Desconocemos hasta el nombre de Dios. Desconocemos hasta quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, para qué son los mandamientos. Si preguntamos cuál es el primer mandamiento, la gente desconoce. O cuál es el tercero, el cuarto mandamiento. Por ejemplo, el día sábado es un día muy importante que no estamos valorando. Entonces se cumple lo que dice el Señor. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar y mentir y matar y hurtar y adulterar prevalecieron. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, las noticias. Que mató a tal persona, que mataron a tal persona, que se suicidó, etc. Ya los homicidios son pan cotidiano. Entonces, Dios está mirando. Toda esta sangre clama justicia. Dice, y sangre con sangre se tocaron, dice. Y quiere decir que ya las mismas sangres demandan, claman a Dios que se haga justicia. Por lo cual se enlutará la tierra. Y exterminará, se dice, todos los moradores de ella. Con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces de la mar, dice, fallecerán. Ante el juicio de Dios, poco a poco se está exterminando cada cosa que hay aquí de alegría. Hay muchas personas que hoy en día le claman a Dios desde sus casitas, desde sus hogares. Hay mamitas que a veces pierden un hijo. Por ejemplo, hoy en día la delincuencia. ¿Cuántas mamás están ahí? ¿Cuántos padres en su casa clamando, Señor, haz justicia? ¿Por qué lo mataron a mi hijo? ¿Por qué lo mataron a mi esposo? ¿O por qué la mataron a mi mujer? Hemos visto ahí una persona que inocentemente, una anciana, fue avaliada, acribillada en su casa, acá en Lima. Creo que fue en San Juan Lurigancho. Imagínense, injustamente. Entonces, Dios tiene que hacer justicia.
Dios tiene que venir a juzgar esa causa. Alguien tiene que juzgar. Yo sé que ustedes perdieron la confianza de repente en los poderes judiciales, pero alguien está mirando esto y eso tiene que venir a sentenciarse. Por eso que dice en Jeremías, capítulo 51, versículo 36. Jeremías capítulo 51, versículo 36. Dios tiene que levantarse para juzgar tu causa y mi causa. La impotencia. A veces en nosotros ha entrado, nos hemos decepcionado de aquellos gobernantes. Pero hay un gobernante que es eterno, que está ahí sentado en su trono y que llega el tiempo en que tendrá que juzgar a la humanidad. Mire lo que dice el Señor. Jeremías capítulo 51, versículo 36. Libro de Jeremías, capítulo 51, versículos 36. El Señor dice: yo te voy a hacer justicia, me voy a vengar de tus enemigos, voy a dejar completamente secos el río y los manantiales de Babilonia. Amén, aleluya. Entonces mire lo que dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa. El motivo, lo que usted está clamando, demandando, suplicando a Dios en su casita, en las noches con lágrimas. Señor, venga mi familia. Señor, yo te encomiendo en tus manos. Hay personas que dicen: ¿usted va a presentar alguna queja? No, yo lo dejo en manos de Dios. Yo dejo mi caso en manos de mi Señor. Yo ya lo puse en las manos de Dios. Eso que lo puse en las manos de Dios, usted lo puso con un motivo. Usted lo puso para que Dios haga justicia, ¿no es cierto? Y entonces ese tiempo tiene que darse. Por eso dice el Señor: yo haré venganza. Él viene a dar su pago a las personas. Y secaré su mar y haré que se quede seca su corriente. Por eso que en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 8, Sofonías capítulo 3, versos 8, dice el Señor: por tanto, esperadme, dice Jehová. Espérenme, dice el Señor. El día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Dios tiene el propósito de juntar a la humanidad, y aquellos que se dedicaron a servirlo, aquellos que reconocieron sus faltas, sus errores, porque no hay justo en la tierra. Por eso que Abraham le dijo: Señor, y si hubieran 50 justos, ¿perdonarías a esta humanidad? Precisamente, alguien me debería preguntar, pero nadie pregunta. Debería decir: hermano Osvaldo, ¿y cómo se hace justo a la persona? ¿O cómo volvemos justos? Porque la Biblia dice que si hay justos, por lo menos 10, decía el Señor, dice que no enviaría el castigo, le dijo Abraham. Entonces la pregunta de esta noche, la voy a hacer yo mismo, es: ¿cómo la persona se hace justo? ¿Cómo? Libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 5 y versículo 9. Como pregunta pon ahí hashtag: ¿cómo la persona se hace justo? Porque la Escritura dijo claramente, Jehová Dios le dijo a Abraham: si tan solo hubieran 50 justos, perdonaría esa tierra. Ahora la tarea de nosotros, los humanos, es hacernos justos para poder nosotros salvarnos y no caer en esa ira que dice la Escritura en Sofonías, que va a consumir a toda la tierra. A ver, ¿qué dice hermana Milagros? A ver, ¿cómo el hombre se hace justo? Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 5 y versículo 8. El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. No presta dinero con usura ni exige intereses, no causa daño a nadie. Es justo cuando juzga un pleito entre dos personas. Actúa de acuerdo con mis leyes y cumple fielmente mis mandamientos. Ese hombre es verdaderamente recto y por lo tanto vivirá. Yo, el Señor, lo afirmo.
Amén. Bendito sea el Señor. La Biblia de Dios habla hoy, dice, ese hombre es recto. Justo y recto es lo mismo. Ahora, ahí está nuestro hermano Orestes, dice, ¿cómo el hombre se hace justo? Gracias, ahijado. Entonces dice en Ezequiel, capítulo 18, versículo 5 y versículo 9. A ver, rectifique, hermana Yunet Guamán. 9. Dice la Escritura: y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia. Hiciere juicio y justicia. Versículo 9. En mis ordenanzas caminaré. En mis ordenanzas caminaré. Y guardaré mis derechos. Acá hay más preguntas. Hermanos Valdi, ¿cuáles son esas ordenanzas de Dios? Pues la Biblia dice, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis derechos para hacer verdad. Este es justo, dice el Señor. Entonces, ¿quién es justo? El hombre que camina en sus enseñanzas y derechos de Dios. A ver, hermanos, ese hombre es justo y este vivirá, dice el Señor. Entonces, entre este juicio de Dios, ¿quiénes se van a salvar? Para que vayamos entendiendo. Porque hoy en día hay una enseñanza que nos dice, hermano, usted cree y será salvo toda tu casa. Esto no es verdad, hermanos. Desde ya yo quiero aclarar para que no nos engañemos y para que aquel día no reprobemos en la presencia del Señor. Eso es como decirle en el colegio a los niños, ¿sabe qué? Niños, no hagan tarea y ustedes van a pasar de año. No, porque para ello va a haber un mérito, va a haber un esfuerzo. Si fuera de salvarnos en creer nomás, todos creemos. Hasta los adversarios creen. Pero los adversarios tienen algo mucho más especial que la humanidad. Porque el adversario, ellos, dice la Escritura, ellos tiemblan ante la presencia del Señor. Mientras que el ser humano no tiembla. El ser humano no le tiene temor a Dios. Y como no le tiene temor a Dios, entonces es inferior. ¿Se da cuenta? Si pasaríamos solamente por creer, si por creer nos salvaríamos, entonces realmente nosotros estaríamos totalmente condenados ante la presencia del Señor. Por eso, mis hermanos, hay que escudriñar las Escrituras. Hay que ir poco a poco aprendiendo gracias a la voluntad del Eterno que Él nos da también a nosotros. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Vamos a sustentarlo bíblicamente. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Si fuera así, porque en Hechos dice, ¿no? Cree y será salvo. Pero hay que ir poco a poco, ir nosotros escudriñando. Como vuelvo y repito, si yo le pregunto a la persona que no va a la iglesia, ¿usted cree en el Señor? Y va a decir, amén, hermano Osvaldo, claro que sí creemos. ¿Usted cree en el Señor? Sí, creemos. Pero usted ¿conoce los mandamientos del Señor? No, no los conozco. ¿Sabe usted cómo va a ser el juicio final? No, desconozco, hermano. Tampoco no me interesa. Yo lo importante es que crea y en aquel día seré salvo porque así me enseñaron. Esto es la peor mentira que se está viviendo. Por eso esta noche, por favor, atento ahí, yo invité a pastores religiosos para edificarnos, para capacitarnos, porque uno es el maestro y nosotros estamos para aprender en esta noche. Adelante, hermana Milagro. Santiago capítulo 2, versículo 19. Libro de Santiago capítulo 2, versículos 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿dónde está la salvación? En lo que dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 9, lo que lo hemos leído. Y lo voy a repetir nuevamente, ahora sí, leyendo el pasaje ya hemos entendido, creo que nosotros. Miren, lo vuelvo a repetir. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis derechos para hacer verdad. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Entonces, ¿quién es justo? El que guarda, el que practica los derechos de Dios. Y ahí viene el deber de nosotros, enseñarles a cada uno de ustedes las verdaderas ordenanzas que vienen de Dios. Entonces, en aquellos tiempos,
Los justos no perecerán, sino las personas que practican. Las personas que practican el mal, esas personas que les gusta caminar en el mundo lejos de Dios, aquellas personas sí van a sufrir. Es por eso que hoy, a través de estos medios, a través de las redes sociales, tratamos de llegar a cada uno de los rincones de la tierra, y gracias a ustedes por compartir, para hacerles conocer. Dice la Escritura en el libro de Ezequiel, en el capítulo 7, versículo 8 hasta el versículo 12, leamos. En el libro de Ezequiel capítulo 7, versículo 7 al 12. Por favor, mis hermanos, tratar de no llamar. Estamos en transmisión en vivo. Estamos en vivo desde la capital Lima, Perú, transmitiendo a los 4 cantos de la tierra, predicando este tema hermoso que es el juicio de Dios. Libro de Ezequiel capítulo 7, versículos 7 al 12. Llega la destrucción, habitantes del país. El momento ha llegado. Se acerca el día en que solo habrá confusión. Se acabará la alegría en las montañas. Ahora mismo, enseguida, descargaré mi ira contra ti hasta quedar satisfecho. Te pediré cuentas de tu conducta y te castigaré por todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con misericordia. Voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán ustedes que yo, el Señor, soy quien los castiga. Aquí está el día. Ya llegó. Vino la destrucción. La maldad triunfa por todas las partes y es mucha la insolencia. La violencia aparece y produce maldad, pero ellos no lograrán nada con sus riquezas y su criterio. No hay en ellos nada de valor. Llegó el momento, vino el día. Ni el vendedor tiene de qué alegrarse, ni el comprador por qué ponerse triste. Voy a castigar con ira el orgullo de Israel. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la Escritura dice: la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día del alboroto, y ya no de alegría sobre los montes, dice el Señor. Ahora presto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Dios va a juzgar en este tiempo a todos los moradores de nosotros, pero por nuestro mal caminar, por nuestra mala actitud, cómo nosotros nos comportamos aquí en la tierra. Por eso viene todo este juicio para derramarse. Por eso en el versículo 9 dice: y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti serán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy Jehová, el que hiero. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido, la mañana florecerá, y la vara ha reverdecido la soberbia. ¿Por qué se dan todas estas cosas en estos tiempos? Porque nosotros mismos no hemos tomado de repente en reflexión, en dedicarnos a buscar a Dios, en darnos un espacio. Todos trabajamos, tenemos nuestras responsabilidades en el hogar, en diferentes lugares, pero hay que compartir también nuestra vida de la mano de Dios, porque Dios es importante en nosotros. Las cosas que nosotros obtenemos no llegarían a nosotros si no es por la voluntad de Él. Hay muchas personas que nos entendemos, no queremos saber de Dios, decimos: bueno, a mí Dios no me da de comer, pero es el peor error que hacemos. Y para ello aparecen personas que vienen predicando otro tipo de enseñanzas, y esto hace peor la tarea de los predicadores, de que la gente por lo menos tome conciencia y crea ante la verdadera enseñanza de Dios. Porque algunos salen por ahí predicando de repente otro tipo de doctrinas, y lo dice la Escritura. Mateo capítulo 7, Marcos, en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículos 7, 8 y 9. Libro de San Marcos, capítulo 7, versículos 7 hasta el versículo 9. Mire lo que dice el Señor. En la Biblia profética,
nos dice así: y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Doctrina es igual a enseñanza. Mandamiento de hombre. Por ejemplo, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Solamente una pequeña observación. Dios dijo que nosotros los humanos guardáramos ¿qué día? El séptimo día. La Biblia dice séptimo día. Primer día de la semana es día de trabajo. Amén, hermanos. Una pequeña observación. Alguien de los que están en casita dice, hermanos, bueno, pero yo guardo el séptimo día. Sí, hermano, ¿qué día es el séptimo día? Según mi calendario que tengo en mi casa, gregoriano, porque así es su nombre, séptimo día es domingo, hermano Osvaldo. Y primer día de la semana es lunes. ¿Por qué? Porque eso nos sembraron a nosotros y nos quisieron hacer creer. Y es por eso que estamos para la condenación. Pero yo bíblicamente, y la Biblia de nuestra hermana Milagro es una Biblia católica, que es Dios habla hoy, Mateo capítulo 28, versículo 1. Solamente para que nos demos cuenta en qué estamos fallando. Pero hermano Osvaldo, yo voy todos los domingos a la iglesia. Voy a la iglesia a escuchar al cura, al padrecito, voy al pastor. Porque es el séptimo día, hermano Osvaldo. Solamente con un pasaje bíblico usted va a entender que estamos yendo en un reposo a la condenación. Entonces, por eso que el Señor dice claramente, van enseñando mandamientos de hombre. El domingo es una ordenanza de hombres. No fue Dios quien mandó a guardar el día domingo. Si nos vamos a la historia, yo les invito a que entren en la página de la Palabra de Dios Sin Fronteras en el canal de YouTube. En YouTube busquen la Palabra de Dios Sin Fronteras _Ayminpú y busquen ahí hay un tema, el terrible engaño a nivel mundial. Y ahí usted va a entender quién cambió el sábado para el domingo. ¿Quién fue el que quitó el sábado? Hay muchos pastores que nos dicen, o hermanos, predicadores, fue Jesucristo nuestro Señor. Le invito a que entre y vea todo el tema, dura 2 horas. Y se va a dar cuenta que no fue nuestro Señor Jesucristo quien cambió, sino que fueron los hombres. Y con San Mateo capítulo 28, versículo 1, vamos a hacer ver un error grave que se viene enseñando y se viene enseñando. Yo sé que esté usted en casita, coja su Biblia por favor. En la Biblia católica, vamos a buscar la Biblia católica. Mateo capítulo 28, versículo 1, adelante, hermana Milagros. Libro de San Mateo capítulo 28, versículos 1. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Amén. Bendito sea el Señor. A ver, pongamos ahí por favor. Ahí está, nuestro hermano Orestres Lozano dice. Mateo capítulo 28, versículo 1. Biblia de nuestro hermano Orestres. Dice, pasado el sábado, atento, hay una coma. Lo que estudiamos sabemos. Y pasado el sábado, coma, al amanecer del primer día de la semana, vino María Magdalena y de otra María y fueron a estar al sepulcro. Lo que yo quiero que entendamos aquí, a ver qué aprendemos de este pasaje. Pasado el sábado y al amanecer del primer día de la semana. Lo lógico es que cuando termina el sábado, amaneces el domingo. ¿Es así o me equivoco? No es que se termine el sábado y nos pasamos al día lunes. No, termina el sábado y nos pasamos al día domingo. Entonces ya está claro, aquí nomás es para quitarnos la venda de los ojos, hermanos predicadores, y enseñar a la humanidad realmente que el sábado es la ordenanza del Señor. Es un día de salvación. Y el primer día de la semana es el día domingo, hermano. ¿Y qué hacemos con ese calendario? Ahora le explico un poco la historia de ese calendario. Ese calendario se llama gregoriano porque quien lo creó fue un papa llamado Gregorio. Fue creado en el año 321 en adelante, se forma la Iglesia Católica y todos los cambios radicales que se vienen dando de tiempo en tiempo, que lo hablamos en el tema El terrible engaño a nivel mundial, parte 1, parte 2, que está en el canal de YouTube. La Palabra de Sin Fronteras. Todo el contenido es gratuito para que ustedes se vayan fortaleciendo y aprendiendo. Y todo es sustentado bíblicamente. Entonces, ahí nomás, démonos cuenta que lo que dice Marcos capítulo 7, verso 7, tiene una coincidencia.
y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces ya hemos visto, el día domingo, si una persona lo guarda, ¿es un mandamiento de Dios o es un mandamiento de hombres? A ver, usted respóndame ahí por favor con los comentarios. A ver, quiero ver si han entendido el tema hasta ahí. Si yo guardo el día domingo como día de reposo, ¿es mandamiento de Dios o mandamiento de hombres? A ver, mientras van comentando voy siguiendo leyendo. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis las tradiciones de los hombres, como la lavadura de los jarrones, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dice así más adelante el Señor. Versículo 9. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nuestra hermana Surgey Zapata dice, hermano Osvaldo, es mandamiento de hombre. Bendito sea el Señor. Nuestra hermana Elvira Cuña dice, mandamiento de hombre. Nuestra hermana María Elena Marulanda, mandamiento de hombre. Nuestra hermana Diana Pérez Lamadrín, a ver, más de los 200 personas que están conectados ahí, mandamiento de hombre, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque lo estamos leyendo, lo estamos palpando aquí. Y estamos aprendiendo gracias a la voluntad del Eterno. Amén, hermanos. Entonces estamos dejando la ordenanza de Dios. Y es por eso que se está viniendo sobre nosotros el castigo. El Señor tiene que castigar, tiene que corregir a la humanidad. Y a eso se le llama el juicio de Dios. A ver, hermanos. A ver, ¿cuántos estamos alegres en casita? Ahora viene la segunda pregunta. Hermano Osvaldo, ahora sí, la pregunta que viene es, ese juicio de Dios que usted nos está predicando en esta noche, ¿sobre quiénes viene primero? Porque primero recae el juicio de Dios sobre alguien, con responsabilidad, y luego con los demás también. Es, por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. Si el padre llega a la casa y encuentra que es un desorden, una travesurita por ahí, el padre primero va a irse contra alguien. Viene la mamá, y si no estuvo la mamá, el hijo mayor. ¿Es así o no es así? Y luego recién por los que hicieron la travesura. ¿Pero por qué es así, hermano Osvaldo? Porque así el Padre ha encomendado. Hay hermanos mayores, luego vienen los menores. En este caso la Escritura dice, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. Yo quiero que entendamos, mis hermanos, para que no digan, no, el hermano fácil sale ahí y nos predica juicio y nos ha condenado a todos, y este hermano, él se cree justo, se va a salvar. No, permítame decirle que el juicio primero comienza por nosotros. Es para eso que nosotros tenemos que entrar en un camino de santificación y un camino hacia la perfección, si nosotros también seremos corregidos. Adelante, hermana Milagros. Libro de Primera de San Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? Amén. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura, mire, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Él. ¿Y cuál es esa casa? La casa de Israel. Es tiempo de que primero el juicio va a comenzar por nosotros. Para mis hermanos oyentes que nos están mirando de casita y de repente están pensando que yo me quiero salir del juicio. No, primero comienza por nosotros. Y si primero comienza por nosotros, viene la pregunta, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Quiere decir, sobre aquellos que no conocen estos mandamientos, ¿qué pasará con ellos? Si los que conocemos el mandamiento también vamos a entrar primeritos en la corrección. Versículo 18. Y si el justo, ya hemos aprendido que es justo, ¿cierto? Justo es el que practica, el que guarda las ordenanzas de Dios. Si el justo con dificultad se salva,
Pregunta, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿A dónde aparece el infiel y el pecador? ¿En qué parte? ¿En qué rol? Dice el Señor. Entonces, para mis hermanos que estamos ahí, predicadores, mis hermanos israelitas, pastores, colegas, entonces el juicio primero viene por nosotros. Y para eso tenemos nosotros que ponernos en derecho con Dios. Como decía nuestro maestro Ezequiel, hay que tirar cordel en nuestros caminos, así como el que pega el ladrillo, el albañil tira un cordel. Si no, imagínense, la pared termina chueca. Entonces hay que tirar un cordel en nuestros caminos. Y este es el cordel para nuestras vidas. Hay que poco a poco irnos acercando al mandamiento, a escucharlo, a leerlo, a ponerlo por práctica día a día, para que estemos aptos, preparados para aquel día. Ahora, lo que se avecina en aquellos tiempos. Número uno, ya estamos viendo esto, que el hambre está golpeando. El hambre está golpeando ya al mundo entero. No se puede decir solamente al Perú. Alguien me dijo, hermano Osvaldo, el Perú están las cosas caras, está grave, no hay producción. Creo que me voy a ir a Chile. O creo que me voy a ir mejor a Ecuador. Creo que en Ecuador están mejores. A ver si hay hermanos de Ecuador, por favor. A ver, coméntenme la situación, cómo se encuentra Ecuador. Hermano Daniel Muela, creo que está por ahí. Nuestra hermana Pilar Orozco. A ver, mis hermanos de Ecuador, ¿cómo está la situación en Ecuador? A ver, infórmenme. Aquí estamos en la palabra de Dios informativa. Mis hermanos de Chile, mis hermanos de Estados Unidos, mis hermanos de España, Italia y otros países, por favor, comenten aquí, para que mis hermanos de Venezuela, ya no me suena ni de hablar de ellos. Entonces, para saber realmente si estamos pisando en tierra o estamos en el aire nosotros. Pensamos que solamente el Perú es la escasez de alimento. Es a nivel mundial. Desde que vino la pandemia, año 2020 de mayo, donde inicia la primera pandemia, donde salimos las transmisiones, 2021, 2022, 2023, son 3 años que fue golpeado el mundo entero. Y hubo una escasez que poco a poco se fue dando a notar en estos tiempos. Nadie en ningún país puede levantar cabeza económicamente. Están llenos de diferentes problemas, deudas. A ver, mis hermanos están respondiendo por acá, dice. Hay un hermano de otro país, ha puesto en inglés, no sé, no le entendí nada. Pero bueno, muchas gracias por su opinión. Entonces, mis hermanos, a ver, mientras de Ecuador por ahí responden, ya vamos a esperar de Ecuador un momentito más. Entonces, la situación económica que está golpeando, aquí desde Huancayo, Perú, hermano Osvaldo, dicen, Huancayo de Alto de Buena Papa. Entonces, dice la Escritura, en el libro de Ezequiel, capítulo 12, libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 19 y versículo 20, ¿ya? Ezequiel capítulo 12, versículo 19, versículo 20. Mi hermano de Ecuador creo que ya se quedó dormido, ni los de Italia, hasta los de Francia están aquí. Si pido pregunta, a ver, mis hermanos de Italia, por favor, banderita arriba, los hermanos de Francia, de España, mis hermanos que están ahí, a ver, para que vean mis hermanos. Ellos allá son 4 de la mañana, imagínense, y están activos. Libro de Ezequiel capítulo 12, versículos 19 y 20. Sí. Nos dice: y diles a los habitantes del país y de Jerusalén, y a todos los israelitas, esto dice el Señor: comerán su comida llenos de angustia, y tomarán sus bebidas lleno de miedo. El país quedará destruido y vacío por causa de la violencia de sus habitantes. Toda ciudad habitada será destruida. El país quedará convertido en desierto. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Amén. Amén. Gracias a mis hermanos que están ahí poniendo los textos bíblicos. Muchas gracias a ustedes. Dice la Escritura, mire: y dirás al pueblo de la tierra, así ha dicho el Señor Jehová, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel, su pan comerán con temor, y con espanto lo verán su agua, beberán su agua,
porque su tierra será asolada de su multitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas serán asoladas, y la tierra será desierta. Y sabréis que yo soy Jehová, el que está determinando este juicio. Ahora, para que esto ocurra, tienen que irse uniendo varias partes, varios fragmentos para que el juicio tome curso en la tierra, cosa que ya se está dando. Hermano Osvaldo, no sé qué pasó hace unos meses atrás, el Amazonas, siendo un río inmenso que cruza casi por 5 países latinoamericanos, imagínense secarse. ¿Qué pasó con ese río? Y no es el único río. Por ejemplo, acá tenemos un río del bautismo, que cuántos nos fuimos a bautizar, el río ya hay poquita agua, ya así, cantidad de ese río era lleno. Más bien ahora que ya no están fabricando puentes, cuando ya no hay el agua ya. Pero antes había cantidad de agua. Y otros ríos por provincia, a ver los que están por ahí en provincia, coméntenme, infórmenme ustedes, cómo está provincia, cómo están esos ríos caudalosos. Hermanos, están secándose. Hermano, pero en mío sí, claro, porque está lloviendo. La lluvia también ya no es una lluvia de bendición. Hermano, yo pido que llueva, pero que llueva más o menos, hermano. También llueve demasiado. Se me llevan las plantitas y fruto y todo, se me lleva hasta la casa. Ya no hay un orden total. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 107, versículo 33 hasta el versículo 35. Libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 33 y versículo 35. ¿Por qué, hermano Osvaldo, se secan los ríos? ¿Por qué se están secando, hermano Osvaldo? Acá en provincia se ha secado un río, tenía pececitos, ya no hay pececitos. ¿Sabe quién es el que seca los ríos? No es el hombre. El hombre puede querer secar lo que sea, pero si no es la voluntad del que lo creó, ese río no se seca. ¿Cuántas personas han querido secar ríos para hacer carreteras y el agua ha venido y ha tomado su camino? Pero cuando el que seca es el Eterno, el Todopoderoso, no hay quien abra ese río, no hay quien llene esas aguas. Por ejemplo, nuestra hermana de Guay dice, hermano, en Guarmey ya no hay. Acá en Chiclayo está seco los ríos, dice. En Huancayo hace un calor fuerte en la mañana y frío fuerte también en las madrugadas. El clima también totalmente se ha desestabilizado. No sé si ustedes se dan cuenta. Acá en Lima, por ejemplo, ya estuviéramos en calor. En la noche hace frío, en la madrugada hace frío, en el día hace un solazo. A veces llueve, a veces no llueve. Y ya Lima se descontroló. Yo cuando vine al Perú hace 15 años atrás, más o menos 16 años atrás, me recuerdo que en agosto, julio, agosto, no se veía el sol por nada. Todo el cielo era así como una nube. Me recuerdo clarito. Pero ahora no, ahora sale normal su sol, hace su frío, hace su sol, hace su frío. Realmente incomprendible. A ver, ¿qué dice, hermana Milagros? Salmos capítulo 107, versículo 33 al 35. Les pido paciencia, nuestra hermana Milagros está con unos lentes que ve doble letra, creo que ya. Ya ven nubes, dice hermana, ya, de tanto que hablamos de nubes. Yo también ya, hermana Milagros, creo que necesito lente. Acá, en vez de leer beberán, dije, lo verán, dije. Ya, le da. Ya, los años. Libro de Salmos, capítulo 107, versículos 33 al 35. El Señor convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. Ahí nomás. Dice, el Señor convierte, dice, los ríos en... Milagros, ¿en qué los convierte, dice? En desiertos. A ver, el micrófono, Milagros, yo sí lo escucho, no, pero lo escuchan los oyentes. El Señor convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. ¿Se da cuenta? O sea, ¿por qué se secan los ríos? Es por la voluntad de alguien. ¿Qué más, hermana Milagros? Sigamos a ver. Hoy nos estamos edificando todos. Convierte tierras fértiles en salitrosas por la maldad de sus habitantes. Por acá alguien dijo, hermano, dice, acá en mi tierra se está quebrando la tierra, dice, se está cuarteando, le dicen en Ecuador. ¿Quién hace esto? Apurima dice, también confirma, Apurima dice, ya no hay riachuelo, dice mi hermano menor. Dice, para que beban los ganaditos. Chile dice, también hay poca agua, hermano Osvaldo, hermana Sujei Zapata, muchas gracias. Novedades, dice, desiertos, dice nomás.
así también está Bolivia. Dice, saludos a mis hermanos bolivianos. A mi hermano Grover, si está por ahí con su familia, hermano Grover, muchas gracias. Hoy nos está apoyando con las ediciones de los flyers para la invitación a las prédicas. Muchas gracias, hermano Flyer. A mis hermanos de Cusco, Estados Unidos, muchas gracias. A mi hermana Marta por ahí, que está atenta a su familia. Adelante, hermana Milagros. Continuemos. Versículo 34-35 nos falta. Versos 35. Convierte desiertos en lagunas y tierras secas en manantiales. Bendito sea el Señor. Mi hermano dice, Eleazar, Cajamarca, dice, está realmente en desierto, dice. Mire, Cajamarca también está en desierto. Mi hermana Sujei dice, hermano, ya ni lo entiendo al clima. Es que el clima no hay que entenderlo, hay que entenderlo es a Dios. Dios nos está llamando la atención y todo esto es para que el hombre tome en cuenta. Se da cuenta que el hombre sí se da cuenta. Yo cuando salgo a la calle, dice, hermano Osvaldo, dice, la verdad que hace sol, hace frío, llueve, no llueve. La verdad que ni se entiende ya. O sea, el hombre sí se da cuenta. Lo que no se da cuenta... Amén. Te manda milagros, dice hermano Osvaldo, dice, por eso que nos da el hachiza cada rato, porque sale el calor, salimos todo vividito, ya con calor, y cuando venimos arropados con la chompa vuelta. Claro, nuestro hermano milagros se nos enferma. Ya, entonces dice, mire, dice, envuelve los desiertos en estanques de agua, dice el Señor. Pero ¿por qué se detuvieron esas lluvias de los cielos, hermanos? ¿Por qué los ríos se están secando? Deuteronomio capítulo 28, versículo 23. Deuteronomio capítulo 28, versículo 23, hermana Milagros. 28, 23, hermana Milagros está atenta acá a los comentarios. Dice, en Ticlio, hermano Osvaldo, ya hace calor, dice. Mire, Ticlio. A ver, confirme o si quieren que vaya. Creo que ustedes quieren que vaya a Ticlio. Están que me animan ya. Aumentó el sol, dice. Bien, bueno, vamos a confirmar bien en si Ticlio, verá que ya no hay nevada y está haciendo calor, ¿ya? Deuteronomio capítulo 28, versículo 23. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 23. Dice el Señor: allá arriba el cielo te negará su lluvia, y aquí abajo la tierra te negará sus frutos. Amén. Versículo 24. Versículo 24. El Señor hará caer sobre ti polvo y arena en vez de lluvia, hasta que seas destruido. Amén. Bendito sea el Señor. Vayan buscando Ageo capítulo 1, versículo 10. Ageo 1, 10. Entonces dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 23 y 24. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal. ¿Por qué de metal? Porque ya no va a gotear nada. Y la tierra que está debajo de ti será de hierro. A ver, usted siembre sobre el metal, no produce. Va a llegar un momento que las tierras, las chacras no van a producir. Y creo que ya estamos en ese tiempo. Porque veo varios agricultores. En la mañana fui en un agro, vi cómo compraban por sacos la urea, fertilizantes, porque la tierra sin fertilizantes, sin urea, ya no produce. Sola no produce, produce unos tomatitos chiquititos así, unas papitas chirringas chiquitas nomás así. Entonces necesitan meterle fertilizante, químico, y eso nos está matando a nosotros también. Por esa parte también entra el juicio para nosotros. Dice el versículo 24: dará Jehová por lluvia a la tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Ahora, en Ageo capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, vamos a ver. Libro de Ageo, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, sobre los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales, y sobre todas sus labores. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia. O sea, ¿quién detiene esa lluvia? Por eso que hay personas que dicen, hermano, dice, hay que pagarle a la tierra, dice. A la tierra no hay que pagarle, hay que pagarle al dueño de la tierra.
Pero ¿cómo se paga, hermano Osvaldo? ¿Cuánto tengo que soltar para que esa tierra produzca? Dios lo que está pidiendo es de nosotros que nos arrepintamos, que cambiemos, que le sirvamos. Ya que me hizo acordar, hermana, sirvamos, vamos a ver un pasaje bíblico ya, más claro ya. Con un texto claro ya no podemos ya más allá ya desconfiar de Dios. Libro de Éxodo. Vamos a ver. Entonces nosotros tenemos que al Señor darle ese pago, no a la tierra. Libro de Éxodo. Pero vamos buscando este pasaje. Ya, aquí está. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Ya. Hay hermanos que dicen, hermano Osvaldo, dice que es la Pachamama, hay que pagarle tanto, hay que pagarle tanto. No, no pague, no gaste la tierra, pagar la tierra no come. Libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Amén. Bendito sea el Señor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. O sea, para que bendiga ese pan. O sea, pan sinónimo de alimento. Para que Dios bendiga tu canasta, tu alimento en tu hogar y tus aguas. Las aguas que llegan sobre esa tierra en la cual usted trabaja. Dice la Escritura, dice claramente, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, dice el Señor. Nosotros tenemos que dedicarnos a Dios. Llegó el tiempo en que tenemos que romper la soberbia, el orgullo que hay en nosotros. Por mucho tiempo hemos caminado en el abandono, hemos caminado pecando, haciendo nuestra propia voluntad y nuestros caminos. Pero ha llegado el tiempo en que la humanidad tiene que despertar. Qué triste es ver y escuchar aquí y leer comentarios donde dicen, hermanos, los canales de riego también ya no hay agua. Los pobres ganados, dice, se vuelven tristes. Los animales sienten, sufren. Es que el juicio de Dios va caminando día a día. Cada año no es igual. Y no volverá atrás. Hay personas que tienen esa esperanza, hermano. Yo tengo la esperanza de que retornaremos como en aquellos días, cuando cosechábamos la papa sana, cuando teníamos buen ganado, buena leche, cuando vivíamos en paz, en tranquilidad. Yo tengo que volverá aquel día. Despiértese de ese sueño, porque los días no van a retroceder, porque ya el juicio de Dios se encaminó sobre la tierra, esperando que alguien por ahí despierte y diga, es tiempo de servir a Dios, es tiempo de servir al Creador. Los tiempos cada vez son más cortos. Llegó el tiempo en que el hombre tiene que tomar una decisión. Es por eso que el apóstol Pablo en aquellos tiempos, mirando a aquellos seguidores, les dijo, en el libro de 2 Corintios capítulo 6 versículo 2, 2 Corintios capítulo 6 versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, dice el Señor, y en un día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de tu salud. Cuando el Señor dice, Pablo dijo a aquellas personas, en tiempo aceptable te he oído. ¿Cuánto de nosotros hemos clamado a Dios? Conociendo o no conociendo, Dios nos escuchó y nos hizo ese favor. Yo he escuchado de personas sus testimonios. Hermanitos Osvaldo, aunque usted no me lo crea, yo le clamé a Dios ahí en el hospital y me hizo el milagro. A mi hijo lo ha sanado, él está sano. Pero nunca dicen, ¿cómo pagaré ese favor a Dios? ¿De qué manera lo serviré al Creador? No, nos olvidamos. Pero Dios dice, en tiempo aceptable te oí. Y en el día de tu salud te he socorrido. En pandemia muchos buscamos el favor de Dios y Dios nos escuchó. Éramos
como la arena de la mar. Pero pasado el tiempo, nos fuimos enfriando, nos fuimos entregando a esta carne, este cuerpo de pecado, y le fuimos dando más lugar a él, como dice en Romanos capítulo 8 versos 5, 6 y 7, y le fuimos satisfaciendo los deseos de la carne, y así nos estamos perdiendo. Unos hemos vuelto al alcohol, otros hemos vuelto nuevamente a la drogadicción. Hay unos hermanos, dice hermano Osvaldo, desde que ya no predica, mi esposo se ha entregado otra vez al alcohol. Hay otros que dice, hermano, dice, mi esposo me sacó la vuelta. Qué triste escuchar que día a día nosotros mismos nos estamos perdiendo. ¿Dónde está aquella fe? ¿Dónde está aquella confianza que pusimos? ¿Dónde están aquellas personas que en pandemia oí decir, realmente este es el Señor? Y este es el Señor al cual yo serviré, hermano Osvaldo. Que pasado 1 año, 2 años que nos hemos alejado, nos estamos olvidando de Él. Recordemos que esto no va a volver. En los tiempos de gracia se fueron terminando. Estamos ingresando en el día grande de Dios. Por eso dice la Escritura, en el libro de Ezequiel capítulo 14, versículo 13 y versículo 21. En el libro de Ezequiel capítulo 14, versículo 13 y versos 21. Y salió una voz en medio del cielo y dijo, en medio de un trueno, Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y entendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo del pan, y enviare en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias, aquel día quizás el hombre me servirá, dice Dios. Tendremos que esperar todas estas cosas para acercarnos más a Dios. ¿Cuántos hermanos ahí tras de la cámara que me están viendo, y aquellos que me verán mañana y pasado mañana, me dirijo a ustedes? ¿Qué tiempo esperaremos para volver al Señor? Usted que ya perdió la fe, que ya perdió la confianza, de que ya no congrega en la iglesia, de que miró pleitos, miró discordias en la iglesia y dijo, no, me voy a alejar de Dios. Recuerde que Dios no es culpable de todas nuestras torpezas que cometemos. Perdone a aquellos hermanos que van por ahí difamando o cambiando la doctrina, aquellos que se cegaron la mente en la oscuridad y negaron al Señor que creó los cielos, al Padre eterno, y no lo glorificaron. Perdone a aquellas personas. Ellos en su tiempo recibirán su pago. No podemos cortar la cizaña en medio de este tiempo, dijo el Señor, porque llegará el tiempo en que el mismo Padre lo tirará al fuego. Dice la Escritura en Levítico capítulo 26, versículo 26. Levítico capítulo 26, versículo 26. Libro de Levítico, capítulo 26, versículos 26. Nos dice, cuando yo destruya su provisión de alimentos, 10 mujeres cocerán en un solo horno de pan el pan de ustedes. Amén. Y lo racionarán tanto que ustedes comerán y no quedarán satisfechos. Amén. Cuando yo os quebrantare el arrimo del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso. ¿Qué quiere decir esto por peso? Quiere decir que hoy en día las cosas cada vez serán un poco menores y costosas, y hoy todo tiene valor. Antiguamente, por ejemplo, en las bananeras o en las chacras, la mayoría de frutas, verduras se podía, se regalaba. Hoy en día nada se regala. Si usted va a un mercado puede encontrar de repente el limón, hasta un limón que ya se está pudriendo tiene un precio. Antiguamente se regalaba, se botaba, pero hoy el limón ya un poquito más amarillo, igual lo venden así sea un sol 50, pero nadie pierde nada. ¿Por qué? Porque las cosas cada vez
se están quitando esa voluntad ante Dios. Por eso que la Escritura dice claramente, en el libro de Ezequiel capítulo 5, versículo 17, mire lo que dice el Señor. Libro de Ezequiel capítulo 5, versículo 17. Y enviaré sobre ti el hambre, malas bestias, pestilencia, y esa sangre, dice, pasará por ti. Libro de Ezequiel capítulo 5, versículo 17. Libro de Ezequiel capítulo 5 versículos 17. Sí, haré venir sobre ustedes hambre, enfermedad y muerte, y animales feroces que los dejarán sin hijos, y haré que muchos de ustedes mueran en la guerra. Yo, el Señor, lo he dicho. Bendito sea el Señor. Y enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que te destruyan, y pestilencias, y sangres pasarán por ti, y meteré sobre ti el cuchillo. Yo Jehová he hablado. Ese cuchillo se refiere a la delincuencia, a todas las cosas malas que hoy en día está creciendo, y eso dijo el maestro Ezequiel Ateucusi Gabonal. Dijo claramente, si nosotros nos arrepentimos ante Dios, nos salvaremos o nos libraremos de todo esto. Pero si nosotros no queremos cambiar, libro de Isaías capítulo 1, versículo 20, dice, a través de esta espada, de esto que se levanta, seremos destruidos. Quizás una parte o quizás toda. Libro de Isaías capítulo 1, versículo 20, mira lo que dice el Señor. Libro de Isaías capítulo 1, versículo 20. Pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Amén. Bendito sea el Señor. Si no quisieres y fueres rebelde, dice, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad en este tiempo de cambiar, de mejorar, de enmendar nuestros errores, nuestra mala conducta, para que Dios pueda hacer una diferencia entre los que le servimos y entre los que no le servimos. Porque este juicio no viene para los que obedecen, este juicio tiene que darse para las personas que desobedecemos a Dios. Y en eso nos incluimos nosotros también, los predicadores. Si un predicador desobedece, no cree que Dios lo va a perdonar. Si ni a sus ángeles los ha perdonado, mucho menos a nosotros, a ningún pueblo. Por eso en este juicio todos entramos, judíos, israelitas, cristianos, creyentes, religiosos, católicos, hebreos, todos entramos ahí. Y Dios nos va a nosotros, a través de la ley de Dios, a juzgar conforme a nuestras obras. No porque de repente hablemos o anunciemos otras cosas, sino conforme a nuestras obras. Seremos nosotros juzgados en aquellos días. Por eso, en esta noche, tomemos un poco de reflexión en estos caminos, y a mis hermanos nuevos, a mis hermanas nuevas, especialmente aquellos que siempre piden las prédicas virtuales, les invito a acercarnos un poco más al camino del Señor. Tratemos de congregar. Contamos con iglesias a nivel mundial. Aquí en Latinoamérica hay infinidad de iglesias. Aquí en el Perú, nomás en la capital, en Lima, Perú, en cada cono, en cada zona estamos. En la zona norte, estamos en la zona sur, en la centro, en la este, oeste. Mis hermanos de Callao, tenemos iglesias. En provincias estamos ubicados. Si usted quiere congregar, le dejamos el número más milagro de la página ahí, a la parte de abajito, para que nos escriba por WhatsApp. Mis hermanos, ahí hay un número en la parte de abajito, o si no, entra en la página y hay un número y me escribe a ese número. Y vamos a estar orientándolo a qué iglesia, mis hermanos, pertenece. De repente, usted está en el Callao, lo llevaremos a una iglesia del Callao. Nuestra iglesia se encuentra aquí en Lima, en el distrito de Caraballo.
Nosotros, nuestra iglesia está en Caraballo, kilómetro 22 le llaman Avenida Tupac Amaru. Va a encontrar ahí un paradero Canto Trapiche o un chifita que se llama Luna. A la espalda, media cuadra, está la iglesia. Pregunta referencia, ex ferretería Juan Carlos. ¿Ya? Le invitamos. Este sábado estaremos ahí abiertas las puertas para seguir edificándonos, para seguir aprendiendo. Nadie aprende en un día, pero les invito a que nos demos un tiempito. De jueves en jueves vamos a ir aprendiendo. Este juicio de Dios es un poco más largo, pero a la hora yo también respeto a mis hermanos de Europa que ya quieren descansar y los hermanos también de Lima. Vamos a hacer una pausa ahí, estaremos escuchando un himno y esto queda para una segunda parte, ¿ya? Porque nos falta hablar sobre el sol, sobre el frío, sobre la lluvia, sobre el viento. ¿Cuántas veces Dios herirá a la humanidad? Dios mediante, de repente el domingo salimos, vamos a coordinar con ella. El domingo de repente salimos, ya ustedes están atentos. Yo agradezco primeramente a nuestro Dios de los ejércitos, a su Hijo amado, Señor Jesucristo, a nuestro misionero general, el Señor Ezequiel Jonas de Bus y Molina, a mis hermanos dirigentes que me han permitido estar delante de vosotros nuevamente compartiendo este evangelio de salvación. Y a todos ustedes, gracias por siempre compartir, por estar siempre replicando el mensaje en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Messenger. Vamos a alegrarnos con una pequeña melodía espiritual y luego estaremos haciendo una oración para despedirnos, ¿ya? La oración de rigor siempre, agradeciendo a Dios por la enseñanza que Él nos ha traído, porque todo viene de Él. A Él démosle la honra, a Él démosle la gloria. Mis hermanos, a Él démosle toda esa majestad, esa potestad, ese agradecimiento, mis hermanos. Mis hermanos, también quiero aprovechar para invitarlos. Este 7 de diciembre, quiere decir ya este sábado, nosotros estaremos en mi iglesia, se llama Jerusalén Celestial, que está en Caraballo, está cumpliendo 33 añitos, ¿ya? 33 añitos. Y estamos botando la casa por la ventana, como se dice, o haciendo nuestro gran aniversario. Y para ello, mis hermanos que están ahí también, todos hoy día han estado apoyando, vistiéndola como una novia para ese día majestuoso. 33 añitos se cumple. Tendremos la presencia como marco musical, el grupo musical Nuevo Resplandor desde Villa El Salvador, quien estará acá en el Distrito de Salvador, en Caraballo. Tenemos la participación de varios hermanos. Nuestro hermano José Terrones, junto a su varón, hermano Josh, más conocido, ya está viajando ya en el avión. Me dice, Osvaldo, vengo vía aérea, vengo escuchando todo, dice vía aérea, la transmisión, y está sumándose aquí. Y mis hermanos, hermana María Jara, cuántos hermanos más que están ahí, los ahijados también van a estar movilizándose, y los esperamos a mis hermanos. Reposo y noche de vigilia para agradecer a Dios. Vamos a estar enmendando al Señor, pidiéndole para que nos dé un año más, para que nos traiga más paz, más tranquilidad y sobre todo su consejo, que es muy fundamental, importante. Amén, hermanos. Mi hermano Edwin Urrutia,